¿Cómo emprender un negocio? Podemos decir que es una preocupación para cualquier persona que busque su independencia económica, porque como sabemos, cualquier trabajo no te puede dar realmente la independencia financiera que busques. Y yo en mi entorno he podido ver que incluso funcionarios, incluso personas con altos sueldos se encuentran siempre insatisfechos por lo que ganas, porque esto denota algo muy profundo, que solamente nos sentimos felices cuando hacemos algo que nos guste, algo que cuadre con nuestros valores. Así que emprender un negocio puede ser una vía muy fácil para poder alcanzar nuestro potencial, para poder desatar nuestra creatividad y para poder ganar dinero y disfrutar de lo que hacemos. Por eso me gustaría decirte que el primer paso para poder emprender un negocio es que lo hagas en torno a algo que te guste. En mi caso, por ejemplo, decidí emprender un negocio o hacerme consultor o asesor de viaje porque es algo que había hecho anteriormente trabajando con multinacionales en la gestión de los viajes de empleados de grandes empresas, y fue una experiencia que me encantó y decidí emprender un negocio en ese sentido. Hoy en día doy mi consejo, mi asesoramiento a la gente, a empresas, para que puedan organizar sus viajes, para que puedan tener impacto en sus trabajadores y para poder mejorar la felicidad en los entornos laborales. Así que, como puedes ver, emprender un negocio se necesita que hagamos algo que nos guste. Segundo, diría que emprender un negocio es importante que lo hagamos cuando entendamos y dominemos los fundamentos del marketing y de la venta. Eso significa que si empiezas, no hay que pensar que tener muchos seguidores es la clave para conseguir un dinero exitoso. Hay muchas personas con muchos seguidores que no hacen dinero, pero por otra parte, si pones tu foco en crear una oferta bastante interesante, atractiva y irresistible, vas a poder conectar con tus potenciales clientes y vas en el camino a ayudar a esas personas y te van a comprar. Y el camino más fácil de conseguirlo ahora mismo, hoy en día, es utilizar las herramientas que nos ofrece el panorama digital, que son primero el live shopping. El live shopping se trata de que hagas directo en redes sociales utilizando, por ejemplo, una plataforma que te puede permitir estar en directo en 5 plataformas al mismo tiempo. Te dejaré el enlace aquí abajo. Y con eso vas a poder llegar a muchas personas al mismo tiempo. Y el truco para poder utilizar esos live shopping es que cojas este video que has hecho grabado, digamos, de 30 minutos y que utilizas una herramienta como Opus Clip, que te va a permitir que saques trozos verticales de esos videos, editarlo un poquito, cambiar el texto descriptivo del video y luego colgarlo en redes sociales para hacer publicidades y campañas para poder llegar a más gente y conectar con la gente que te van a comprar. Esto es algo que funciona. Y incluso si quieres utilizar, por ejemplo, una herramienta como Instagram, puedes utilizar Instagram utilizando otra herramienta que te permite que veas, por ejemplo, las historias de la gente en tiempo real. Digamos que con esa herramienta puedes ver más de 1000 historias al día, lo que manualmente no es posible. Y eso se trata de automatización. Con esto vas a utilizar una herramienta que vas a poner algunos parámetros y vas a visualizar al día más de 2000 historias. ¿Qué pasa cuando visualizas las historias de la gente? La gente van a notificar que esa persona ha visualizado mi historia, quién es, y lo que van a hacer, van a volver a tu perfil y van a ver qué haces, qué es lo que vendes o presentas, y desde ahí, si lo haces bien, van a conectar contigo y te van a comprar. Y para acabar te diría que es importante que utilices herramientas como landing pages o páginas de aterrizaje, que son páginas diseñadas específicamente para poder vender, ¿vale? Son páginas sin distracciones donde vas a llevar a la gente para que te den su información personal o para que te compren. No hay otra cosa que hacer en esa página. Y si aplicas esas cosas, te puedo decir que en realidad no hay una fórmula exacta que te va a ayudar a tener éxito o emprender un negocio. Lo que hay que hacer es probar algo, probar y dejar de hacer lo que no funciona y solamente repetir lo que funciona. Esto es una de las claves que puedes utilizar sobre cómo emprender un negocio. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dime en el comentario qué opinas y muchísimas gracias.